Vamos a trabajar con integración numérica, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de integración numérica, nos referimos a resolver integrales definida de la forma a, b, f de x, diferencial de x, donde f es continua en a, b, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces es una función continua en a, b, aunque no siempre integrable de manera analítica, ¿de acuerdo? Porque no tenemos herramientas para integrarla, porque tiene ciertas características que hacen que no tenga una integral como tal, ¿de acuerdo? Y sin embargo, sí sabemos que en ese intervalo la función es continua, ¿vale? Y ese es uno de los problemas más comunes en el caso de la integración. Cuando no podemos integrar de manera analítica, tratamos de aproximar la integral, ¿de acuerdo? ¿De qué manera? Lo que vamos a hacer es que, suponiendo que esta fuera nuestra función y este fuera nuestro intervalo AB, ¿de acuerdo? Si recuerdan la parte de integración desde el punto de vista de Riemann, Riemann utiliza una partición del intervalo, ¿vale? Y después lo que hace es sumar rectángulos donde toma un punto, un X dentro de cada uno de los subintervalos, ¿de acuerdo? Y lo que hace es multiplica el ancho del intervalo, ese se vuelve el diferencial de X, por la altura, que es el valor de la función en algún punto dentro del intervalo. Nosotros vamos a hacer algo similar para aproximar la integración numérica. Lo que vamos a hacer es subdividir el intervalo, pero a diferencia de Riemann, donde esto debe de cumplirse para cualquier división del intervalo, nosotros lo que vamos a hacer es una división homogénea en n intervalos, ¿de acuerdo? Si vamos a dividir en n intervalos, todos tienen el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Mi pulso no tiene nada que ver con lo que gráficamente deberían de estar viendo, ¿vale? Vamos a dividir este intervalo en n intervalos, con lo cual el tamaño de paso, es decir, este h, ¿sale? Va a ser igual a b menos a entre n. Esta cosa de aquí es n, ¿de acuerdo? ¿Sale? Donde n es el número de intervalos, ¿de acuerdo? Ok. Si n es el número de intervalos y h entonces se vuelve el tamaño del intervalo, intervalos con v, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos nosotros empezar a construir es como pequeñas divisiones, ¿de acuerdo? De la, del área de la integral, del área de la función, porque al final del día, recuerden que lo que busca Riemann es aproximar esta área, ¿de acuerdo? Dejen la subrayo aquí ¿vale? Lo que busca es aproximar esta área, el área que está entre el eje horizontal y la función. Entonces, lo que se propone es lo siguiente. Bueno, si tú tomas un valor, ¿sale? De la función en algún punto intermedio, ¿de acuerdo? Obtendrías una altura y podrías trazar un rectángulo. Pues como puede ser para cualquier punto dentro del intervalo, tú puedes elegir de, de este intervalo, ¿sale? Ya sea el punto izquierdo o el lado derecho. Si tomamos el lado izquierdo, se nos formaría un rectángulo en este sentido, ¿de acuerdo? Si numeramos los puntos desde x0, x1, x2, x3 y sucesivamente, tendríamos este como xn, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, punto, ¿sale? Tratando de hacerlo general, este sería
XI y este sería XI más 1, ¿de acuerdo? El área de ese rectángulo sería XI más 1 menos XI, que es el tamaño de la base, por la altura. Y en este caso tomamos el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Si tomamos el lado izquierdo sería la función evaluada en XI, porque I es el punto izquierdo, ¿sale? Si nosotros sumamos todos los posibles rectángulos que se puedan trazar, tendríamos que sumar n rectángulos, ¿de acuerdo? Desde que I vale 0 hasta n menos 1 para formar n rectángulos. Y esta sería la aproximación al área, es decir, a la integral de AB de f de x diferencial de x. Porque lo que hicimos o lo que estaríamos haciendo sería partir esto en pequeños rectángulos, cuyas alturas están medidas de ese lado izquierdo, ¿sale? Observen cómo todas están siendo medidas de ese lado izquierdo. Ahora bien, esta fórmula se puede simplificar, dado que esto de aquí es el tamaño de paso. Y ese tamaño de paso dijimos que era h. Entonces esto en realidad es la suma desde igual a 0 hasta n menos 1 de h por f de x y. Y luego esto se vuelve, entonces, sacando la h de la sumatoria, desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x y. ¿Cómo se aproxima la integral? Pues simplemente calculas un montón de puntos bien espaciados, lo sumas y a eso lo multiplicas por el tamaño del espacio que diste entre cada uno de los valores. Y ya. Esta es la forma más simple, ¿vale? Y más burda de calcular la integral. ¿Vale? Esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula de aproximación a la integral por rectángulos. Tomamos el punto que estaba del lado izquierdo, entonces rectángulos por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque de este rectángulo la altura la tomamos desde este lugar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Observen que ese es el punto que está sobre la función, sobre este f de x. ¿Es la única forma de calcularlo? Por supuesto que no. ¿Sale? Podemos tener la misma función, el mismo intervalo AB, ¿vale? Hacer nuestra subdivisión, tener aquí el intervalo que va de xi a xi más 1. Y en lugar de tomar xi, tomamos xi más 1. Es decir, ahora tomamos la altura desde el lado derecho. ¿Sale? Si hacemos eso, obtendríamos esta integral. Obviamente, el que su vecino tendría más o menos esta altura. Y pues tal vez su vecino andaría por acá. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí se verían más o menos sus vecinos. ¿Sale? Pero para este en particular, ¿sale? La altura se estaría midiendo desde el lado derecho.
¿De acuerdo? Para este se midió desde el lado izquierdo. ¿Cuál sería ahora la operación? Recordemos que este sigue siendo h. Pues sería casi esto, ¿de acuerdo? La integral de a a b de f de x diferencial de x sería aproximadamente la suma desde igual a 0 hasta n-1 de quién? De xy más 1 menos xy, que es el tamaño del intervalo, por f de xy más 1, porque es el que está del lado izquierdo. Perdón, del lado derecho. ¿Vale? Nuevamente, su reducción, esto se vuelve h, porque esta cosa vale h, por la suma desde y igual a 0 hasta n-1, de f de xy más 1. Y esta fórmula, si la anterior era rectángulos por la izquierda, estos son rectángulos por la derecha. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? Hacemos un ejemplo a Quasimano. Profe, Ok, a ver. Vamos a proponer hacer una integral. A ver, ¿qué se me ocurre? Digamos que nos piden hacer la integral de a, no, de a b, ¿cómo? De 0 a 2. Una integral así inocente, ¿de acuerdo? De 0 a 2, ¿de qué? De, ¿qué les parece? Algo que se vea como que sencillo e inocente. Por ejemplo, seno del coseno de x. Ándele, diferencial de x. Eso se ve tremendamente inocente, ¿de acuerdo? Una vez dice, sí, ¿cuánto es la integral? Y es cuando uno descubre que no tiene un método de integración para eso. Y entonces uno va a su formulario y tampoco encuentra fórmula para eso. Y es una significa, aberración en la humanidad. ¿verdad? ¿Vale? Lo que significa es que necesitamos hacer la integral como está definida y esta función es continua porque el seno es continuo y el coseno que está aquí es continuo y la composición de funciones continuas es continua siempre que estén definidos en sus dominios. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, no tenemos problemas de continuidad en esta cosa. Y como no tenemos problemas de continuidad, significa que sí es integrable. Y ese es uno de los mayores problemas. O sea, si ustedes tienen una función continua, ¿sale? Y ustedes se preguntan, ¿se puede calcular la integral? La integral de una función continua existe. La pregunta es, ¿cuánto vale? ¿O cómo se calcula? Si la pregunta es cómo se calcula, la respuesta es, pues quién sabe. O sea, que esta integral existe. No sé cuál es su valor, pero existe. ¿De acuerdo? Entonces, como existe, pues hay que calcular. Y entonces, lo que vamos a hacer es hacer una aproximación, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esa aproximación? Pues a través de una aproximación numérica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer pocos intervalos, ¿de acuerdo? Vamos a decir que aquí está, por aquí anda x, vamos a poner aquí x y aquí f de x. ¿De acuerdo? Esto es a, esto es b, la integral va ¿de qué? De algo que ya se me apagó. De 0 a 2. Entonces a vale 0 y b vale 2. A 0, b vale 2. No hemos definido cuánto vale n. ¿Qué les gusta?
Para este ejemplo vamos a hacer 10 rectangulitos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular h. H es el tamaño de paso. Y esto es B menos A sobre 10. Y eso es 0.2. El punto inicial siempre va a ser A, ¿de acuerdo? Y los demás valores de X van a ir incrementando en el tamaño de H. Entonces, el anterior más el tamaño de paso. ¿Vale? El tamaño de paso está en A5. Solo voy a fijarlo para poder correr la fórmula. ¿Cuántos puntos voy a tener en total? 10. 11. Porque la cuenta va desde X0 hasta N. Tenemos 11 puntos. Acá se va a ver mejor. Va de X0 hasta Xn. Si fuera desde X1 hasta N, tendríamos N puntos, pero como también incluimos al X0, tenemos N más un punto siempre. Esa es una forma de ver si estamos calculando bien, ¿de acuerdo? Dijimos que íbamos a tener 10 intervalos, entonces tenemos 11 puntos. ¿Vale? Y luego vamos a calcular seno del coseno de este valor. 1, 2. Control C, Control V. ¿Vale? Bien, ya calculamos los valores de la función. Ahora, ¿cómo se estima la integral? La integral va a ser el tamaño de paso por la suma de todos los valores desde el 0 hasta el n-1. Dejen aquí, vamos a insertar y vamos a poner aquí n. Bueno, vamos a ponerle i mejor. Este 0 y este es este más 1. Entonces, por un lado tenemos que hacer la suma. ¿Vale? Vamos a empezar por la izquierda. Entonces, la suma, que sería la suma de qué valores. Desde el 0 hasta el n-1, n vale 10 menos 1, 9. ¿Sale? Eso es la suma. ¿Y cuál es la integral? Es la suma por el tamaño de paso. Entonces, la integral es la suma por el tamaño de paso. ¿Vale? Esta es la aproximación a la integral. Vale 0.925659. Por la derecha. Por la derecha. Ustedes sacan todos los valores. ¿Sale? Y aquí va a ir desde i igual a 0 hasta n-1, pero como es más 1, empezaríamos en 1, porque sería i más 0 más 1 empezaría en 1, y terminaría hasta n-1 más 1, termina hasta n. Es decir, la única diferencia es que esta cosa suma, no desde este, sino desde aquí hasta el último. ¿Vale? Y esto va a ser igual a la suma por el tamaño de paso. No son iguales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este va desde el 0 hasta el n-1 y este va desde el 1 hasta el n. No son iguales porque los intervalos todavía son muy grandes. Entre más intervalos tengamos, mejor va a ser el valor de la integral, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso es que esto se va a dejar o se va a hacer programado.
¿de acuerdo? Porque aumentar el tamaño de paso nos va a ayudar a mejorar la precisión, ¿sale? Pero la idea es que ustedes calculan la función, el número de veces que sea necesario y van sumando todos esos valores, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Más o menos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Pues de momento no. A ver qué está después. Ok. Lo que sigue es programarlo, como siempre. Pero la programación de esta cosa pues, es bien sencilla porque las mismas fórmulas nos dicen. ¿Sale? Para el izquierdo, es la suma desde i igual a 0 hasta n-1 de h por f de xy. Para el derecho, sería la suma desde i igual a 0 hasta, el h lo dejamos afuera, ¿verdad? Hasta n-1 de f de xy más 1, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, como ya sabemos cuántos elementos vamos a tener, ¿sale? Los únicos datos que necesitamos son n, f, a y b. También aquí n, f, a y b. Porque h para ambos casos es b menos a sobre n. Y lo único que tenemos que ir calculando pues, es xy. Y de hecho el for para como está diseñado en Python puede ser muy útil, ¿de acuerdo? Porque ahí sí podemos decir el rango que va de dónde a dónde. De A a B y podemos decir o colocar dentro el tamaño de paso. Colocar nuestro for i en este rango. Aquí hay que tener un poquitito de cuidado, ¿vale? Hay que revisar si nos está incluyendo el valor de b o no. Según yo no, porque se queda hasta que es un poco menor que b, ¿vale? Entonces habría que tener nada más cuidado con ese detalle. Según yo, inicia en A y termina hasta que I es menor que. Hace esta estructura. ¿Sale? Entonces, si esta expresión hace esto, con eso va a ser suficiente. Este serviría muy bien para el izquierdo. Para el derecho, podríamos utilizar lo mismo y en lugar de utilizar I como el X, podríamos utilizar X más H nos daría lo mismo. ¿De acuerdo? Pero básicamente esta va a ser la idea o la base de la programación de esta integral. Entonces debe ser algo sumamente sencillo. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta aquí para que maduren la idea de cómo se va a resolver esta integral y nos vemos en unos minutos.